Eva nació en un mundo de oscuridad y silencio. Antes de que el tiempo se escribiera en los cielos, cuando la tierra era solo una idea en el sueño de los dioses, una chispa de conciencia surgió entre los vapores del abismo. Eva fue la primera. No la primera mujer, sino la primera voluntad. Forjada en el aliento de la vida y el misterio de la muerte, despertó sobre un campo de luz cruda y tierra virgen. No había lenguaje, ni forma, ni sombra. Solo ella, sintiendo el pulso de un mundo que se gestaba a su alrededor. Hoy nos zambullimos en una de las narrativas más fundamentales y enigmáticas de la existencia. Prepárense para un viaje a los albores del tiempo, a un paraíso terrenal donde la vida brotaba en su forma más pura. Imaginen un lienzo sin manchar, un jardín de delicias donde cada hoja susurraba el nombre de su creador. En este Edén primigenio, ya había sido forjado el primer hombre, Adán, moldeado del polvo de la tierra y dotado del aliento de vida. Pero la creación no estaba completa. Una profunda soledad habitaba en el corazón de Adán, una pieza que faltaba en el vasto rompecabezas de la creación divina. El plan era sublime, la intención, perfecta. Y de esa perfección, surgiría la contraparte de Adán, la mujer que compartiría su destino y forjaría con él el futuro de toda la humanidad. Prepárense, porque la historia de Eva, la madre de todos los vivientes, está a punto de desplegarse ante sus ojos. Y así fue que el Señor Dios, en su infinita sabiduría y amor, observó la soledad de Adán. No es bueno que el hombre esté solo, resonó la voz divina en el vasto silencio del Edén. Adán, ajeno al designio que se tejía a su alrededor, se dedicó a una tarea monumental, dar nombre a cada criatura viviente. Desde el majestuoso león hasta el más pequeño de los insectos, Adán conoció y nombró a cada bestia. Pero entre todos esos animales, entre todas esas maravillas de la creación, no encontró una ayuda idónea para él, una compañera con quien compartir la vida y el propósito. La búsqueda continuó, el anhelo crecía. Y mientras Adán se entregaba a esta labor divina, el Señor Dios preparaba el escenario para un acto de creación sin precedentes, un milagro que cambiaría para siempre el curso de la historia. Fue entonces cuando un sueño profundo, una suerte de letargo divino, cayó sobre Adán. Bajo la brisa suave del Edén, sus párpados se cerraron, y su cuerpo se entregó a un descanso que no conocía. Y en ese instante, en medio de la quietud y la inconsción de Adán, el Señor Dios obró su prodigio. De la costilla de Adán, no de su cabeza para dominarle, ni de sus pies para ser pisada, sino de su costado, cercana a su corazón, fue formada la mujer. Una criatura de gracia y esplendor, creada con el mismo aliento de vida que insufló en Adán, pero con una esencia única, complementaria. Una obra maestra nacida del hombre, destinada a ser su compañera, su igual, su ayuda idónea. Al despertar de su profundo sueño, Adán se encontró con una visión que lo dejó sin aliento. Ante él, de pie bajo la luz dorada del Edén, estaba ella. La perfección encarnada, la belleza en su forma más pura. Y al contemplarla, una exclamación de asombro y regocijo brotó de sus labios. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Fue un reconocimiento instantáneo, una conexión profunda y primigenia. Adán no solo la nombró, sino que la identificó como parte de sí mismo, una extensión de su propia existencia. Y así, Eva, la madre de todos los vivientes, la mujer forjada de la esencia del hombre, se unió a Adán en el paraíso, y juntos, habitaron un mundo de inocencia y dicha. El jardín del Edén era un santuario de abundancia y armonía. Adán y Eva, libres de toda preocupación,
disfrutaban de cada fruto que la tierra les ofrecía, excepto uno. En el centro del jardín, majestuoso y enigmático, se alzaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Una única prohibición resonaba en el paraíso: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Esta era la única restricción, el único límite a su libertad en el Edén. Una prueba de obediencia, una oportunidad para ejercer su libre albedrío y demostrar su amor y lealtad al Creador. Pero la sombra de la tentación, sutil y astuta, ya se cernía sobre el horizonte. Y entonces, la serpiente, más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, se acercó a Eva. Con palabras melosas y un veneno disfrazado de verdad, preguntó: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eva, con la inocencia que aún la envolvía, respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La serpiente, sin embargo, con una sonrisa burlona y una astucia milenaria, refutó la advertencia divina: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La semilla de la duda fue plantada, el deseo de conocimiento prohibido comenzó a germinar en el corazón de Eva. Eva miró el árbol. Sus frutos parecían deliciosos, agradables a la vista, y deseables para alcanzar sabiduría. La promesa de la serpiente, la idea de ser como Dios, con el conocimiento del bien y del mal, la sedujo. La lucha interna, entre la obediencia y el deseo, alcanzó su clímax. Y en un momento de debilidad, de curiosidad, de anhelo por aquello que le había sido vedado, Eva extendió su mano. Tomó del fruto prohibido, lo llevó a sus labios, y lo comió. El Edén, hasta ese instante un lugar de perfecta armonía, sintió el estremecimiento de la desobediencia. Pero el acto no terminó allí. Eva, con el fruto en su mano, se acercó a Adán, quien estaba con ella, y también le dio a él, y Adán comió. Al instante, algo cambió. Sus ojos fueron abiertos, pero no de la manera que la serpiente les había prometido. La inocencia que los había cubierto como un manto se desvaneció. Se dieron cuenta de su desnudez, de su vulnerabilidad, de su vergüenza. La luz del Edén, antes tan reconfortante, ahora los hacía conscientes de su pecado. Sintieron la punzada de la culpa, el peso de la transgresión. Y en un acto desesperado por ocultar su desnudez y su vergüenza, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El paraíso, antes un lugar de encuentro abierto con Dios, se convirtió en un lugar donde intentarían esconderse. El temor, una emoción desconocida hasta entonces, se apoderó de sus corazones. La voz de Jehová Dios resonó en el huerto al fresco del día. Adán, ¿dónde estás tú? La pregunta no era por ignorancia, sino por un llamado al arrepentimiento, una oportunidad para confesar. Y Adán, lleno de temor y vergüenza, respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. El Señor Dios, con una mezcla de tristeza y autoridad, preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y Adán, en un intento de eludir su responsabilidad, culpó a Eva: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Y Eva, a su vez, culpó a la serpiente:
La serpiente me engañó, y comí. La armonía se había roto, la confianza quebrantada. Las consecuencias de su desobediencia estaban a punto de manifestarse. Y así, la sentencia divina fue pronunciada. Para la serpiente, una maldición que la haría arrastrarse sobre su vientre y comer polvo todos los días de su vida. Para Eva, un aumento en sus dolores al parir y el deseo a su marido, quien la señorearía. Y para Adán, la tierra sería maldita por su causa, y con el sudor de su rostro comería el pan hasta que volviera a la tierra, pues de ella había sido tomado. Y el Señor Dios los desterró del huerto del Edén, para que labraran la tierra de donde fueron tomados. Ángeles con espadas encendidas guardaron el camino al árbol de la vida, impidiendo su regreso. Pero aún en medio de la expulsión, hubo una promesa, una chispa de esperanza en la oscuridad. Eva, la madre de todos los vivientes, daría a luz descendencia que un día pisotearía la cabeza de la serpiente. La historia de la humanidad había comenzado, marcada por la elección y sus consecuencias, pero también por la promesa de redención y la incansable gracia de un Dios que, aun en el juicio, no abandona a sus hijos. Y así, Adán y Eva, con el mundo ante ellos, salieron del Edén, listos para enfrentar un futuro desconocido, pero con la esperanza de una nueva oportunidad.